Hola amigos, la fuerza de la luna nueva en tránsito por el signo de Leo nos va a llenar de vitalidad y de ganas de luchar con toda nuestra furia para conseguir nuestras metas. En cada uno de los niveles de nuestra vida, aunque se va a ver fortalecido todo lo referente a la economía. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, en estos días contáis con el tránsito de Venus, Urano y Mercurio. Este último aviva nuestra mente y nos invita a crecer intelectualmente. Nos va a ayudar con nuestra intuición, favorece a todos los que realizan un trabajo de tipo intelectual. Urano es un planeta muy favorable en estos momentos para vosotros, pues os ayuda a realizar esos cambios que estáis deseando, tanto si tienen que ver con vuestro trabajo como a nivel de vuestro hogar. En el amor, Venus os impulsa a estar más comunicativos, pero también a intentar comprender un poquito más a los que os rodean, pero será a nivel de la pareja donde la comprensión va a resultar vuestra mejor aliada. Aunque en salud te encuentres bien, sería importante que te cuidaras un poco más. Aunque realices ejercicio físico, intenta que este no sea brusco, pues pequeños percances podían surgir a tu alrededor. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, los buenos aspectos que recibiréis de Júpiter desde Leo os ayudan a que recibiréis un fuerte impulso a nivel laboral. Además, un sextil en tu signo te puede crear como una pequeña revolución. Quizás a nivel del trabajo compruebes como un compañero quizás te decepciona un poquito, en el cual tú estabas poniendo tu confianza. En el amor, Venus desde Cáncer te va a hacer sentir muchísimo mejor y os va a ayudar sobre todo a los que os encontréis solos. Sobre todo que estéis esperando que alguien os haga caso. Por eso esta persona va a aparecer a lo largo de estos días. A los demás debéis tener cuidado, pues os podéis mostrar encantadores, conquistando a todo lo que os rodea, pudiendo crearos problemas con la pareja. A nivel económico la situación mejora, hasta podríais conseguir una entrada de dinero extra. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, los fuertes aspectos que recibiréis de la luna nueva desde el signo Leo os ayudan a que mejoren vuestras relaciones con el entorno. Además, va también a apoyar a que se solucionen muchos de los problemas que os habéis creado vosotros mismos. Notaréis como poco a poco ciertas circunstancias adversas se disipan. Si estáis pensando en montar un negocio o darle un cambio al que ya tenéis, adelante, pues es el momento idóneo para realizarlo. Económicamente os va a ir muchísimo mejor. Además, como anímicamente os encontraréis bien, el entusiasmo que demostraréis en la realización de las tareas va a resultar muy positivo para que éstas concluyan con éxito. En el amor será una época muy buena para solucionar esos pequeños problemas que tenéis con la pareja. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, Cáncer, estos días serán muy importantes para vosotros. Contáis con unos buenos aspectos del Sol y Mercurio desde el signo de Leo. Este segundo te cargará de ideas, nuevos proyectos para tu trabajo. Una persona de tu entorno te va a ayudar a conseguir y te apoyará en estos días. En el trabajo por fin van a reconocer tu valía. A nivel mental vas a estar muy intuitivo y sabrás cuál es el camino que debes elegir y cómo llegar a las metas que te has propuesto. En el amor, como cuentas con el tránsito de Venus, ello te va a ayudar a conquistar tanto a la pareja como a las personas de tu entorno. Momento muy propicio para crear vínculos muy fuertes. Tu círculo de amistades crece. En estos días además vas a notar como todos quieren gozar de tu compañía. Si estás de vacaciones te sentirás con ganas de viajar. A nivel económico la situación también mejora. Hasta podrías darte algún pequeño capricho, pues tu economía crece. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, feliz cumpleaños. El Sol en tu signo te hace brillar de forma muy especial, pero además cuentas con dos tránsitos muy importantes y favorables, como son el de Júpiter y Mercurio. El primero te protege a nivel laboral y económico. Una oferta de trabajo muy tentadora llega a tus manos. El segundo te llena de ideas y te lleva a estar más intuitivo. Todas ellas te llevarán a darle un nuevo rumbo a tu vida, llevándote a encontrar el camino adecuado que te lleva al éxito. En el amor, encontrarás la forma en que tu pareja se sienta bien y ello os lleva a sentiros más felices. Un viaje o encuentro con viejos amigos te hará sentir que todo está recomponiéndose a tu alrededor. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, unos tensos aspectos de Mercurio y Júpiter hará que durante estos días se ciernen sobre vuestra vida ciertas situaciones un poquito complicadas.
creándote cierto desasosiego, pues te gusta que todo a tu alrededor esté en calma. En el trabajo debes mostrarte tranquilo. Si tienes que hacer alguna compra importante, medita y reflexiona antes de realizarla. A nivel económico, podrías tener una sorpresa muy positiva con una gran entrada de dinero. En el amor buscarás en tu pareja una mayor complicidad y te van a llevar a unos momentos donde reina la armonía. Os sentiréis como vuestra relación pasa por su mejor momento. Además, unas horas solos con vosotros mismos os vendrían muy bien. Además, vais a ver y meditar sobre cómo conseguir las cosas y ver en qué errores o aciertos habéis incurrido. A nivel de salud, os vais a sentir con fuerzas para salir adelante. Os mostraréis pletóricos. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, durante estos días una cuadratura de Mercurio os puede causar un poco de desequilibrio, pues estaréis inmersos en una situación que irá de un extremo a otro. Ello es debido a que una disonancia planetaria os va a traer situaciones imprevistas a vuestra vida. Aunque estas situaciones pueden llevaros a un modo bueno o digamos que os puede traer intranquilidades, sobre todo ser precavidos en el trabajo. No discutáis con los compañeros, en cambio a nivel interior os vais a encontrar inspirados, creativos, intuitivos y os va a ayudar a obtener el éxito en todo lo que realicéis. En el amor serían unos días donde deberéis estar más atentos a vuestra pareja. Ella necesita que estéis pendientes de ella, estar más atentos a sus necesidades. Quiere estar a vuestro lado. La conversación va a resultar un arma muy importante. En salud, cuidaros un poquito, sobre todo a la hora de tomar baños de sol prolongados. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, un trígono en vuestro signo os ayudará a conseguir el triunfo en vuestro trabajo. Además, os va a llevar a tomar las decisiones que resulten más resultivas para su realización. Si estáis a la espera de un nuevo contrato o de cambiar de actividad, esta va a llegar en poco tiempo. A nivel sentimental, van a ser unos días donde os encontraréis que tener que tomar decisiones muy importantes. Ello que os puede crear pequeñas inseguridades, pero será algo momentáneo, pues Venus desde Cáncer os va a ayudar a que la estabilidad reine en la pareja. Unos días de descanso juntos os van a venir muy bien. En economía, una compra que habías hecho hace tiempo y no le estabas dando importancia, os puede venir muy bien, pues este bien material puede generaros ganancias. En salud, pequeños dolores de cabeza, pero con un poquito de descanso se te pasarán. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, entréis en una etapa de vuestra vida en que va a venir marcada por una serie de cambios que aunque pueden ser bruscos y llevaros a sentiros un poquito inseguros, por otro lado un trígono con vuestro signo hará que estos días será un periodo muy positivo. Vais a querer comenzar nuevos proyectos y os vais a mostrar como unos grandes negociantes, atrayendo un cambio muy favorable a vuestra vida. Además lo vais a notar también a nivel económico, pues entrará equilibrio entre gastos y ganancias. En el amor, la complicidad va a ser vuestra mejor arma. Ya va a ser un momento muy importante para vosotros, que os va a llegar a alcanzar ese equilibrio que necesitáis. Si estás pensando en tomar vacaciones, procura que sea un lugar tranquilo para sacaros todo ese estrés que lleváis encima. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, el tránsito de Plutón por vuestro signo estimulará todos aquellos proyectos que estabais poniendo en marcha por muy ambiciosos que sean. Van a alcanzar el triunfo. A nivel económico, serán unos días donde veréis ser precavidos a la hora de gastar. Sois muy generosos y ello os puede ocasionar alguna sorpresa. Por eso, mediros y evaluar dónde gastar vuestro dinero. En el amor quizás tengáis que abriros más a los demás, pues Venus desde Cáncer os hace estar un poquito bajos y meditabundos, a veces encerrados en vosotros mismos. Luchar con todas vuestras fuerzas y veréis cómo vencéis a todo. Apoyaros en la familia y los amigos. Ellas van a ser vuestro mejor remanso de paz. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, los aspectos favorables que recibiréis en estos días de Venus y Mercurio mostrarán a los demás con un fuerte carisma y además lo vais a desprender. Aunque por otro lado deberéis ser cautelosos porque tenéis una cuadratura de Saturno con vuestro signo y os puede poner ciertas trabas
no solo en vuestro trabajo, sino también en las relaciones, apareciendo enemigos ocultos que os pueden poner zancadillas. Pero por otro lado, puede resultar positivo, pues os hace ver qué personas realmente os son leales. Como estos días estarán llenos de acontecimientos imprevistos, actuar sobre la marcha y así podréis atender y decidir sobre todo lo que se os presente. Como a veces vuestras ideas son geniales, alguna de ellas puede ser muy brillante y puede traer buenos beneficios económicos. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, un fuerte trígono con tu signo os ayudará a nivel del trabajo. Será un momento muy importante para sacar nuevos proyectos adelante. Además, os vais a encontrar muy beneficiados por el tránsito de Júpiter por vuestra casa sexta, que también favorece el ámbito laboral. Nuevos contratos o nuevas expectativas en el trabajo que ya tenéis, que os van a traer reconocimiento y éxito tranquilos. En el amor vais a vivir grandes momentos, no solo con la pareja, sino con todos los que os rodean. Si estáis de vacaciones, descansar, grandes paseos al aire libre os van a venir muy bien y os van a hacer que os carguéis de energía. Además, vais a poder dar mejor de vosotros mismos. Momento muy importante para disfrutar del verano. Felicidades a todos los Leo y suerte para todos en general.